¿Sabías que la ONU en el 2011 designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down para la concientización social en las personas? Uno de los casos registrados más antiguos del síndrome de Down fue cuando se descubrió el esqueleto de un niño de hace 1500 años en Francia. Las personas con síndrome de Down tienen 3 cromosomas en el par 21 en lugar de 2. Por ello, este síndrome también se le conoce como trisomía 21. El síndrome de Down ha pasado a ser uno de los síndromes que ha logrado niveles de inclusión en diversos países. La palabra Down en inglés significa abajo, pero el síndrome de Down no se llama así por su capacidad intelectual, sino porque fue John Langdon Down quien describió esta alteración genética. Recibe el nombre de síndrome de Down como referencia a que fue John Langdon Down quien lo descubrió. Anteriormente se pensaba que el coeficiente intelectual de la mayoría de las personas con síndrome de Down se situaba entre 25 y 55, lo que sería un retraso moderado y severo. Esto es un error y se ha demostrado que el coeficiente intelectual de la mayoría se sitúa entre 40 y 70. Las mujeres con síndrome de Down son capaces de engendrar, mientras que los hombres son estériles. Sin embargo, se ha documentado 2 historias de hombres que han sido capaces de fecundar de manera exitosa. El síndrome de Down se le conocía como mongolismo durante mucho tiempo, ya que en esa época se creía que la raza mongol presentaba menos evolución, siendo menos inteligentes también. Mongolia se sintió ofendido y presentó una reclamación a la Organización Mundial de la Salud. En 1965 se reconoció la improcedencia del término mongolismo, cambiándose por síndrome de Down. En algunas culturas mesoamericanas, las personas con síndrome de Down recibían el trato de seres divinos, debido a sus rasgos físicos muy parecidos a sus deidades. En la actualidad, las personas con síndrome de Down pueden aprender a leer, escribir, complementando con éxito estudios superiores y universitarios, consiguiendo trabajo dentro del mercado laboral. Muchas de las personas diagnosticadas con síndrome de Down fueron internadas en asilos en los años 70, pasando su vida sin recibir educación ni las condiciones para su crecimiento personal y físico. El síndrome de Down es la alteración genética humana más común en el mundo. Hay aproximadamente 6 millones de personas con síndrome de Down. 1 de cada 800 bebés nacen con síndrome de Down. A algunos niños con síndrome de Down les resulta más fácil la lengua de señas para poder desarrollar el lenguaje. En países como Dinamarca e Islandia pudiera producirse una extinción del síndrome de Down, ya que desde el año 2004 se les ha ofrecido a las mujeres embarazadas poder interrumpir el embarazo, al tener un pronóstico de alguna malformación o de ser positiva alguna anomalía. Las mujeres han decidido interrumpir el embarazo. Gracias, nos vemos en el próximo video. Bye.